Bendiciones y bienvenido a otro episodio de nuestro podcast Rompiendo Límites. Este que le habla es el pastor Joel de la gran familia que me honro en pastorear la Iglesia Centro de Embajadores en Yauco. Hoy me acompaña nuevamente Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Todo bien, gracias al Señor. Qué ¿Y bueno, usted? estamos bien. ¿Qué tal tu día? Qué bueno, muy bien, de trabajo, pero estamos aquí para adelante siempre. Qué bueno, Miguel, ¿verdad? Es un gran colaborador, nos ayuda con su esposa Iris Mateo en el andamiaje de los Eso hace. podcasts, así que Miguel, siempre agradecido a ti. Es un Así honor, que, es un ¿verdad? honor. Papá de 2 chicos, así que, Sí. ¿verdad? Que una familia que amamos. Miguel, en este nuevo episodio de nuestro podcast Rompiendo Límites, quiero continuar, ¿verdad? Quizás también con este tema de las relaciones interpersonales, porque creo que es fundamental en nuestra vida crecer en las relaciones interpersonales. No solamente porque es algo fundamental en la vida del cristiano para ser de influencia en el reino de Dios, sino que también es importante en nuestras relaciones interpersonales porque también nos ayudan a nosotros mismos a evolucionar, a crecer, a trascender como seres humanos, como hijos de Dios, como hijos de luz, sobre todas las cosas y hacer una distinción. Esto me acuerda, en un momento dado, ¿verdad? Le preguntaron a Gandhi acerca de Cristo y del cristianismo y hay una expresión de él muy interesante porque él dice, a mí me gusta tu Cristo, me gusta el Cristo, pero no me gustan los cristianos. En otras palabras, ¿verdad? Le inspiraba la vida de Cristo, pero lo que él veía en la vida de los cristianos, su forma de tratar a otros, era totalmente opuesto a cómo es Cristo, a Quizás cómo la es Jesús. proyección de cómo veía proyectado el Cristo en las personas. Correcto, correcto. Y esa es la gran paradoja, porque vemos a un Jesús en las Escrituras que ama, que perdona, que da el beneficio de la duda, que levanta, pero vemos muchos que nos hacemos llamar hijos de Dios, que quizás nos llenamos la boca de hablar la Biblia, pero cuando tú ves la manera en que tratan a otros, ¿qué tú crees, Miguel? Sí, definitivamente no va quizá el estilo de vida con lo que por su boca hablan. Correcto, correcto. Así que en ese contexto, ¿verdad? No están conscientes de la importancia de que somos llamados a crecer en las relaciones interpersonales para parecernos a Jesús y de esta manera influenciar en el reino. Y fíjate, Miguel, hoy quisiera tocar el tema acerca de las personas heridas, porque hay algo interesante. Muchas veces nuestra manera de accionar, de pensar, de tomar decisiones, nuestra manera de cómo interactuamos con otros es un reflejo de cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón está sano y herido. Y hay un principio muy interesante, un principio que leí de uno de los libros de John Maxwell, que dice que las personas heridas hieren a los demás y son lastimadas con facilidad. En otras palabras, ¿verdad? Una persona herida va a tener la tendencia a herir a otros. Y lo interesante es que no solamente hieren a otros, sino que también son personas que se lastiman de nada. Se lastiman de nada. O sea, son personas, ¿verdad? Y son hijos de Dios, porque no los queremos juzgar. Nuestra intención es que puedan hacerse conscientes de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y poder a trabajar consigo mismo, porque ese es el peor sesgo. Creer uno que está sano cuando está herido. Entonces, muy interesante porque en cierta manera las personas heridas es como una vasija que está quebrada. No sé si has tenido la oportunidad que se te ha roto un jarrón, ¿verdad? Y es el preferido de Iris. Y de alguna manera lo volviste como a armar. Y lo dejaste quieto allí. Y tú ves que el jarrón está normal hasta que lo cambies de posición. Y se ve, en ese caso, las grietas, pero en la vida tienden a ser heridas escondidas que en el caminar del día a día y cuando uno intenta quizás influenciar en otras vidas, en otras personas, es donde comienza a reflejarse lo que quizás no te has dado cuenta o sabes y no has querido trabajar. Correcto, correcto. Y casi siempre vienen en las transiciones, en los cambios, en los eventos en nuestra vida, que se va a manifestar la herida. Muchas veces nuestra reacción no es que nos hirieron,
es que se manifiesta la herida que ya tenemos. Ujú. Entonces es como la vasija, mientras esté quieta allí, mientras no hay nada que altere, tú piensas que está sana. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, pero tratar de moverla, algún cambio, allí se desborona y se manifiesta lo que siempre fue. Entonces es bien interesante porque las personas, no sé si te has dado cuenta, y yo sé que muchos de ustedes también se han dado cuenta que hay una diferencia entre las personas sanas y las personas heridas. Por ejemplo, una de las diferencias es que las personas sanas están más dispuestas a cambiar. Uno, ¿verdad? Uno puede ver que a lo mejor va a haber un taller de sanidad interior y los que llegan son gente que están sanos, Que han sido sanados. que han sido sanados. Y uno se pregunta, caramba, debió haber tomado la disposición la persona que uno sabe que está en procesos, que están en trauma. Entonces, es interesante saber que las personas heridas están menos dispuestas a cambiar. ¿Qué paradojo? ¿Por qué? Porque hay miedo. Hay miedo a tomar decisiones, a tomar cambio. Y por lo tanto, hay menos disposición a cambiar. Muchas de esas transformaciones y sanidad de esa herida conllevan quizás un confrontamiento con ciertas cosas que no quieren volver a confrontar otra vez, a ver la realidad de eso nuevamente. Correcto. Y prefieren dejarlas escondidas o pensar que aún con esa herida pueden trabajar o transformar otras vidas cuando llega el momento y el punto en donde vuelve otra vez y se revela esa herida, se revela ese dolor. Y tarde que temprano Dios, yo creo que te lleva a que sí o sí tienes que trabajar. Correcto, porque obviamente cuando alguien está herido, lo que tiene temor es a ser más herido. Yo me acuerdo, Miguel, una anécdota ahí a rayete. Yo creo que yo estaba adolescente, allá en el campo, y me acuerdo que me levanté una mañana y escuchaba a un gato maullar de dolor. Cuando busco, era un gato que se había enredado en unos alambres de púa. Y obviamente, ¿verdad? Ese gato herido, mi intención era ayudarlo. Pero cuando me acerqué a ayudarlo, el gatito se puso más agresivo. Me trató de aruñar, de morder, se meneaba más. Y así son las personas heridas, están heridas, pero cualquier intento de querer ayudarlo lo malinterpretan, que lo quieren seguir hiriendo. Y aquí es que tenemos que empezar a tener esa conciencia de decir, Señor, necesito de alguna manera estar dispuesto, como tú decías, a mostrar mis cicatrices, a abrir mi corazón, a enseñar los cuartos oscuros, a volver a vivir el trauma, aunque me duela, pero es parte del proceso. Mira, Miguel, otro asunto es también que las personas sanas están más dispuestas a admitir sus fallas. Hay más conciencia de admitir las fallas, mientras que las personas heridas están menos dispuestas a admitir sus fallas. O sea, son mayores sus sesgos, son mayores esa ceguera. Hay como de alguna manera una idea de que necesito aparentar para que nadie vea lo que siento, lo que escondo. Y por lo tanto, en ese contexto es más difícil para ellos admitir sus fallas. Y Miguel, no es que lo hacen con mala intención, solamente todo esto son mecanismos de defensa que hemos adquirido, ¿verdad? Que no nos permiten que Dios trabaje en nosotros. Miguel, otro aspecto bien interesante es que las personas sanas están más dispuestas a discutir los problemas, mientras que las personas heridas están menos dispuestas a discutir sus problemas. Lo mismo que acaba de decir el mecanismo de defensa, ¿sabes? Mecanismo de defensa, ¿verdad? Muchas veces se cierran totalmente, ¿sabes? Y habiendo, ¿verdad? En muchos casos el pastor o líderes de algunos ministerios en donde quizás hasta pertenecen y no tienen quizás la valentía o por el miedo o no se atreven o el miedo a ser más herido, ese mecanismo de defensa cierra de tal manera a veces que no hay manera de trabajarlo. Es lo que hablábamos en algún momento, no sé si te acuerdas de ese mecanismo de huir o pelear. Huir o pelear. Entonces hay viene ese temor, ¿verdad? De que voy a huir o voy a pelear, pero no tengo esa disposición a hablar de mis problemas. Y el problema es que cada vez te crea más ansiedad, más depresión, más dolor. Tu perspectiva cada vez es una perspectiva más tóxica.
y eso nos hace daño, Se Miguel. profundiza más. Se profundiza, te alejas. De hecho, te das cuenta que que cuando no estamos sanos en las relaciones interpersonales por las heridas, las personas se aíslan más. Es más difícil romper el hielo, les es difícil tener amigos, les es difícil, ¿verdad? Acercarse a otro, y no es el corazón de Dios. Porque, Miguel, podemos tener diferentes personalidades, introvertido, extrovertido, ¿verdad? Podemos algunos ser coléricos, melancólicos, flemáticos, o algunos del eneatipo 1, eneatipo 3, ¿verdad? Pero aún con nuestra personalidad, eso no significa que seamos personas que no tengamos relaciones interpersonales saludables. Miguel, ¿quieres saber otra más? Claro. ¿Quieres saber otra más? ¿Sabes que también las personas sanas están más dispuestas a aprender de otros, mientras que las personas heridas están menos dispuestas a aprender de otros? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Las personas sanas se compran un libro en Amazon, leen acerca de cómo desarrollar una buena identidad, libros de superación personal, libros cristianos, ¿verdad? Un montón que hay. Que fortalezcan. Sin embargo, muchas veces las personas heridas no tienen esa disposición de leer, de comprarse un libro, de escuchar un podcast como este, para entonces aprender y trabajar con ellos mismos. Por ejemplo, también las personas sanas están más dispuestas a hacer algo para resolver el problema, mientras que las personas heridas están menos dispuestas a hacer algo para resolver su problema. Las personas sanas casi siempre son proactivas. Ante un problema buscan la solución. Ante un problema buscan una perspectiva positiva de por qué está pasando esto. Las personas menos sanas o las personas heridas ante un problema lo que hacen es reaccionar, gritar, volverse loco, se acabó el mundo, nadie me ama, nadie me quiere, ¿quién me va a ayudar? Su manera de ver todo definitivamente es tóxico, cambia. Es negativo, cambia. Entonces ahí donde Dios te está diciendo, ¿verdad? De que tienes que identificar si hay heridas en tu corazón. Identificar, ¿verdad? Como decía David, pruébame, examíname, ve si hay en mí algo que no te agrade, esa introspección, porque se pierde esa introspección de examinarse a sí mismo. Se pierde esa introspección a uno decir, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, le dice David en uno de sus salmos. Entonces es importante para nuestro crecimiento, amada hija de Dios, amado hijo de Dios, ¿verdad? Que a lo mejor estás viviendo una experiencia de dolor, a lo mejor sufriste una traición, a lo mejor te enteraste que alguien a quien amas, ¿verdad? Te falló, o sea, eso causa heridas. Yo no estoy diciendo que las heridas no nos lastimen, nos lastiman. Todos en algún momento de nuestra vida somos lastimados. O sea, todos hemos sido marcados en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra vida presente. El problema no es la herida, sino es lo que produce la herida. El problema no es los ataques del enemigo, el problema no es el golpe que recibimos, sino cómo reaccionamos, cómo la afrontamos. Porque no es lo mismo caerse de una motora sin casco que con casco. Sí. Pero cuando tú tienes mecanismos de defensa sanos, cuando ya tú estás empoderado con la palabra de Dios, viene la herida, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Caerse de una bicicleta sin protección, a ti que te gusta, ¿verdad? Correr mountain bike, ¿verdad? No sé si alguna vez te has caído, te has pelado la rodilla. No me he llegado a pelar todavía, pero sí, el equipo protector me ha llegado a salvar de cuando caigo, pongo las manos, tengo las guantillas, no me corto. Sí, definitivamente. Eso es algo que todo cristiano debe tener, esas herramientas para poder... Correcto. Como usted dice, no es que el golpe no vaya a venir, ni lo vayas a recibir, pero sí esos mecanismos para tú poder, cuando lo recibes, reaccionar a él y poder sanar rápidamente de él, ¿sabes? No dejar que esa herida profundice, ni mucho menos se quede una cicatriz escondida. Correcto. O sea que la misma intensidad del golpe va a ser para el mismo que está con casco, sin protección o con protección. Pero ahí está de parte de nosotros sanar en el Señor para cuando sigan viniendo los tropiezos, como habla de Jesús, ¿verdad? Las ofensas, la prueba. O sea, podemos tener, esa palabra se usa ahora nueva mucho en psicología, la resiliencia. La perseverancia, que upomore en griego en la Biblia, de volverme a levantar.
de volver a enderezarme, a decir aquí no ha pasado nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de entender que si algo sucede es porque hay un propósito mayor y es perspectiva lo que habíamos hablado, pero eso va ligado, ¿verdad?, a que estés sanando. Y por último, las personas sanas, Miguel, están dispuestas a viajar con poco equipaje mientras que las personas heridas caminan cargando demasiado equipaje. Viven en el pasado, viven recordando lo que me hicieron, viven recordando lo que no se logró. Y ahí es que Dios te quiere decir, para llevarte a sanar, para llevarte a crecer, para llevarte a ser de influencia en el reino de Dios a través de las relaciones interpersonales con otros, que empieza con nuestra familia. Porque, Miguel, mucha gente piensa que las relaciones interpersonales sanas con el vecino, con el amigo, con el compañero. No, comienza con nuestra familia, con nuestra esposa, con tu esposo, con tus hijos. Que si con ellos te es difícil mantener una relación saludable, o sea, ese es el gran reto. Porque es fácil amar el de afuera. Es fácil pasar la ofensa del que apenas tú conoces. El que a ver, quizás ves una que otra vez o nunca vas a volver a ver. Pero la ofensa de quien te ama o a quien tú amas, que muchas veces una ofensa simplemente, ¿verdad?, es porque hay un resentimiento de esa persona. Yo creo que de donde venga esa ofensa o esa herida tiene que ver mucho con cuán profunda va a ser o cuán fuerte será el golpe. Correcto. Y es lo que muchas personas no superan en este proceso de sanar heridas. Y se quedan con esas heridas porque son heridas que de donde vino, sabe, significa mucho para ellos. Correcto. O sea que tú que me escuchas, a través de este podcast Rompiendo el Límite, Dios te llama a sanar. Y todavía todos tenemos que sanar. Esto durará toda la vida. Toda la vida. Esto no es que ya yo sané y llegué. No, esto será hasta que el Señor venga, ¿verdad? O partamos de este mundo. Todos los días tenemos que sanar, todos los días tenemos que aprender, todos los días es un reto de yo permitir y transformar mi corazón, un corazón puro. Cuando Jesús, interesante, habla acerca de las bienaventuranzas, dice, bienaventurado el del limpio corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús habla de bienaventurado el limpio del corazón, está hablando de aquellos que tienen la capacidad de digerir las ofensas, aquellos que tienen la capacidad de mantener su corazón no tóxico, sino limpio, sin carga de las ofensas, de las heridas. Así que cuando tú tienes esa capacidad en Dios, con una identidad sana en Cristo, y puedes mantener y manejar bien las ofensas, entonces tú te estás convirtiendo en un bienaventurado, ¿ok?, con un corazón puro, que no permite que nada afecte tu relación con Dios y tu relación con otros, y que tus relaciones interpersonales cada día sean más efectivas, más eficientes. Mira, Miguel, le iba a comentar, a veces yo he escuchado de personas, ¿verdad?, que también se llaman cristianos, en donde dicen que yo soy así, al que no le guste, y yo creo que, y usted me corregirá, yo creo que es un error grave tú pensar que el ser cristiano, yo creo que no puede faltar la relación interpersonal. No. ¿Sabe? Porque de lo que estamos llamados a buscar son a ser instrumentos de transformar otras vidas, de traer otras vidas, de quizás a lo que yo estoy gozando hoy, lo que yo conozco hoy, que esas personas que quizás no lo conocen o no lo saben, poder traerlo, o sea, a este evangelio de salvación. Y si yo no tengo la capacidad de relacionarme con esas personas, ¿sabe?, la gran encomienda que nos fue dejada, ¿qué hacemos con eso? Correcto. O sea, que uno de tus barómetros para medir tu madurez en Dios es cómo tú te relacionas con los demás. Es imposible tener una relación personal con Dios estable, alta, proactiva, si tu relación con los demás es pobre. Imposible. O sea que un barómetro para medir tiene que ir proporcionalmente elevada, a la misma vez que va creciendo mi relación con Dios en profundidad, en madurez, va creciendo también mis relaciones interpersonales en madurez, ¿verdad?, hacia otros. O sea que es imposible una persona estar bien con Dios,
y tener una pobre relación interpersonal con otro. Eso no lo ves en la Escritura. Incluso en Primera de Juan, creo que capítulo 4 por ahí, si no me equivoco, dice que el que dice que me ama y no ama a su prójimo que ha visto, lo dice a sí mismo, es mentiroso. Correcto, hace a Dios mentiroso. O sea, es imposible decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. No, eso no tiene ninguna relación. Eso realmente, ¿verdad?, no tiene sentido. Así que Dios te llama a sanar. Y por último, Miguel, hay algo bien interesante en estos principios de crecer, de sanar, de mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y es que hay un principio muy interesante que dice: nunca uses un martillo para matar la mosca parada en la cabeza de otro. Nunca utilices un martillo para matar la mosca parada en la cabeza de otro. ¿Qué tú interpretas por eso, Miguel? Yo creo que obviamente no se va a usar un martillo de verdad para matar una mosca. ¿Qué tú usarías? Pero, si a mí se me para una mosca ahora mismo, que espero que no. ¿Qué tú usarías para alejar o matar esa mosca? yo creo que, ¿verdad? Más que la buena intención que a veces tenemos con algo, es cuidar a esa persona. A veces yo creo que la intención quizás es matar la mosca, pero por matar la mosca matas la vida de la persona. Correcto. También si utilizas un martillo. Yo Correcto. creo que más que esa buena intención es cuidar esa vida, cuidar ese corazón. Muy bien. Y lo hacemos desde, ¿verdad?, cuidando nosotros mismos primero, cuidándonos nosotros, para entonces poder transformar y cuidar a esa persona. O sea que tenemos que estar conscientes y tener cuidado de cómo manejamos el conflicto cuando estamos en interacción con otra persona. O sea, es importante tener conciencia de cómo voy a manejar el argumento, el conflicto, el dolor, la molestia. Porque fíjate que el principio dice, ¿verdad?, no uses un martillo, y tú lo has dicho, ¿verdad? Yo me enfoco en la mosca, esa mosca no debe ir, esa mosca hace daño, pero usar un martillo, vas a terminar que lastimándome, aun cuando es con una buena intención. Entonces, por eso es bien importante, porque dentro de este aspecto de sanar en las relaciones interpersonales, una gran pregunta es cómo manejan las confrontaciones. Y cuando yo hablo de confrontación, no es de un jefe hacia un empleado, es la confrontación de un padre hacia un hijo, de un hijo hacia un padre, una esposa hacia un esposo hacia una esposa. O sea, cómo manejamos el conflicto, el argumento, sin que lastime la dignidad, la identidad, sin que lastime el espíritu de esa otra persona. ¿Y dónde pecamos? Porque nos enfocamos en el argumento, pero no en la persona. Me enfoco en mi molestia, me enfoco en el malestar, me enfoco en el problema que me causaste, y ahí vengo con toda la catumba, ahí vengo con toda la furia, porque, ¿verdad?, porque me lastimaste, y lo que hago es destruir la relación. Por eso es bien importante, ¿verdad?, como he aprendido el pastor Amber, mi pastor, ¿verdad?, de dar el beneficio de la duda. O sea, tú ahorita mencionaste algo. Muchas veces, mira, la mayoría de las veces, Miguel, las personas, sus acciones lo hacen con una buena intención. Muchos de nuestros errores que cometemos es con una buena intención. Muchas veces quise ayudar a mi esposa, pero metí la mala pata, pero fue con una buena intención. Y ella puede tomarlo con una mala intención. Muchas veces mi esposa toma una decisión, toma una actitud con una buena intención, pero la malinterpreto y creo que lo hace con una mala intención. Y por lo tanto, por eso es bien importante este principio de dar el beneficio de la duda, no venir a disparar para preguntar después, sino en este contexto de saber qué pasó, por qué dijiste este comentario, por qué te llevó a tomar esa acción, ¿Qué interpretaste? Pero rapidito vamos, enmandado. Entonces yo creo que es bien importante que podamos entender que para Dios cada día crecer en nosotros y nosotros sanar, es importante, amigo, amiga que me escuchas, entender que para Dios son más importantes las relaciones que el argumento. O sea, Dios, si tengo una discusión quizás con la pastora Nancy, Dios no mira, pastor Joel tiene razón, dale duro, que cometiste un error. No, Dios está pendiente, voy a ver cómo la tratas, voy a ver qué palabras vas a utilizar, porque ella es un vaso frágil,
Ella es una hija de Dios, tiene dignidad. Y para mí es importante cómo me la tratas, porque ella no te pertenece, ella es mía. Ella es la niña de mis ojos. Y por lo tanto yo tengo que tener conciencia cómo me acerco sin lastimar ese vaso de Dios, sin lastimar esa niña de los ojos de Dios, sin lastimar ese ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que cometió un error hacia mí. Pero la manera en cómo confronto o como me acerco es importante que a lo mejor en una trivialidad o en un malentendido yo utilice un martillo y termine lastimando a alguien que yo ame. Eso muchas veces sucede cuando nos enfocamos más en la falta o en el hecho de la situación y nos olvidamos de la relación o lo que esa persona significa para mí, Correcto. lo que nos une, Correcto. ¿sabes? El entorno que nos une, la relación que nos une, Correcto. se nos olvida y nos enfocamos más en matar la mosca. Sí, matar la mosca, porque cometió un error, tú vas a matar la mosca, pero terminamos lastimando. Yo he aprendido, ¿verdad? En mi experiencia, en poca experiencia como pastor, yo no soy un gran pastor, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? De hecho, actualmente cuando alguien me pregunta quién soy, le digo mi nombre, ¿verdad? No tengo que decir que soy pastor, ¿verdad? A menos que me tire alguien al medio, ¿verdad? Porque yo creo que es bien importante, ¿verdad? Que la gente sepa, ¿verdad? Que mi identidad no está basada en una posición de pastor, mi identidad está basada en quién soy, que soy Joel, un hijo de Dios, amado por Dios, que está en un proceso. Pero he aprendido en mi experiencia como pastor que antes cometía el error, ¿verdad? Y comenzaba como pastor asociado, ¿verdad? Y me daban esa prerrogativa de reunirme con personas, con empleados, y al principio era así, a matar la mosca, y utilizaba las peores herramientas y veía como las personas les causaba una reacción de incomodidad, de ofensa, de dolor, y lejos de ser efectivo, esa reunión terminaba quizás en una percepción equivocada de esa persona hacia mí. Y he aprendido en el proceso a entender que yo debo dar el primer ejemplo y tengo lejos de usar un martillo, o sea, preguntar, darle el beneficio de la duda, entender que estoy allí para cubrir, de saber que esa persona a lo mejor no la hizo con una mala intención, su mejor intención, pero a lo mejor se equivocó. Pero en ese proceso enseñarle con amor, quizás mostrarle una perspectiva que no tomó en cuenta en ese momento, una perspectiva que falló, pero tenemos que tener cuidado. Y yo como pastor, ¿verdad?, que dirijo una hermosa congregación, yo quisiera que ese sea el espíritu de mi gente, y yo tengo que modelarlo. O sea, cómo yo manejo las ofensas aún hacia mí, ¿verdad? O sea, como alguien que dijo algo que me molestó, o sea, cómo debo trabajarlo. Y por eso es bien importante, porque fíjate, Miguel, yo creo que hoy en día la gente que no asiste a una iglesia muchas veces nos saca el cuerpo por esto, porque somos tan duros, somos tan legalistas. A veces tú puedes ver quizás algo que piensas que es pecado, pero el hecho que tú pienses en tu creencia que es pecado no te da derecho a ir directamente a esa persona a decir, eso es pecado, eso es del diablo, tú estás en pecado, tienes que arrepentirte. No, sin antes conocerla, sin antes preguntarle. O sea, venimos ya directo, ¿verdad? Vemos una persona con tatuaje, eso es del diablo. Vemos una persona quizás con 4 rotos en la oreja, eso es del diablo. O sea, y ese no es Cristo. Ese no es. ¿Usted cree que esa persona va a aceptar tu mensaje de amor de Cristo? No, ya va a tener una pared. Entonces yo creo que en la iglesia tenemos que ser como Cristo, no legalistas. Y eso eran lo que hacían los fariseos. Querían matar las moscas, que cuando hablamos de moscas son trivialidades. Eso no es importante que se me pare una mosca, quizás no te guste, pero una mosca no se va a acabar el mundo, Miguel. Y más que, por lo menos en el caso de Jesús, es más que señalar y hacerte saber esto está bien, esto es correcto, esto no. Era la intención siempre y el enfoque de él era rescatar. ¿Sabes? No debemos perder eso de perspectiva, aun cuando estamos tratando de corregir algo o de, como usted dice, matar la mosca. No olvidarnos que la intención de todo es que restaurarlo y rescatarlo también. Rescatarlo, sí, porque
dile a la persona, mira, yo veo una mosca, pero deja a la persona tomar la decisión, porque una mosca no es nada importante. Y este es el problema, que lastimamos en trivialidades. Y sobre todo del contexto en que venimos, donde a lo mejor ciertas cosas para nosotros, nuestro contexto es pecado, pero quizás en otros contextos no. Y quizás para la palabra o para el espíritu del Evangelio y de Cristo no es algo importante. Pero ahí vamos. Y usamos el martillo y lastimamos cuando estamos para abrazar, levantar, sostener. A veces nos sentimos, y quiero terminar con esto, con el síndrome de profeta. Con esa necesidad que necesitamos reivindicar a Dios y defender a Dios. Y Dios dice, mira, yo no, así no quiero que me defienda, porque están dando de mí un ejemplo del carácter que no soy. Eso le pasó a Moisés. La gente piensa que Moisés no entró a la tierra prometida porque le dio 3 golpes a la piedra. ¿No fue por eso, Miguel? Moisés fue castigado para no entrar a la tierra prometida porque le dio 2 veces a la roca de Cristo. No fue por eso. ¿Sabes por qué Moisés corrió una gran consecuencia de no entrar a la tierra prometida? Porque representó mal el carácter de Dios ante el pueblo. Lo representó como un Dios iracundo, como un Dios malo, como un Dios que no deja pasar ni una. Búscalo, ahí está en la Biblia. Y Dios dice, no, me representaste mal. Yo no necesito que me reivindiques. Yo necesito que ames, que abraces, que libertes, que edifiques. Y ahí vemos un chorro de gente en las redes, en la iglesia, con esa necesidad del síndrome de profeta, de reivindicar a Dios, de todo lo que está mal, ayudar a Dios en el proceso. Dios no necesita nuestra ayuda. ¿Y qué terminamos? ¿Qué terminamos, Miguel? Usando un martillo para matar moscas en la cabeza de la gente, dejando resultados desastrosos, congregaciones heridas, familias lastimadas, liderato lastimado y gente que no quiere saber más del Evangelio porque nunca entendieron esa persona que a Dios le interesa más cómo lo representas en su carácter que el argumento que puedas decir. Miguel, ¿qué tú crees? Hay mucho que aprender. Hay muchísimo que aprender. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Les agradecemos su tiempo en este podcast, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad? Como dijo Gordon Lindsay, ¿verdad? Que él dijo que al menos que una persona pueda llevarse bien con los demás, estará limitado a la mediocridad, no importa sus talentos y capacidades. Lo que quiere decir, tú puedes ser bueno en muchas cosas, pero mientras no sepas llevarte bien con los demás, permanecerás en el estatus de lo mediocre, en el estatus de ser insignificativo y sin influencia. Así que vamos a crecer en el Señor. Miguel, ¿qué tal si nos llevas en oración para que cada una de estas palabras y consejos sea de bendición a nuestra audiencia? Oramos. Señor y Padre, gracias, Dios mío, por este espacio, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por los instrumentos y las herramientas que tú nos das para, Dios mío, poder primeramente ser transformados en nosotros y sanar nosotros en nuestro interior y poder, Padre Santo, de una forma u otra, Señor, llevar a ese proceso de sanidad, Dios mío, a ese proceso de transformación, Señor, a otras personas, Dios mío, para que conozcan, Padre, la verdadera realidad de lo que es el amor de Cristo, el amor tuyo, Señor, que transforma vidas, que sana heridas, Dios mío, que sea de bendición, Dios mío, cada palabra que aquí se haya dado, Dios mío, Padre Santo, para que cada vida, Dios mío, que esté escuchando, que esté viendo, Dios mío, Padre Santo, pueda ser transformado y pueda ser sanado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y gracias, Señor. Amén. Así que será hasta la próxima.